hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con dónde caminamos, con dónde nos movemos, y siempre pidiéndole que la presencia y el cuidado de Dios vaya con nosotros. Gracias a Dios que ahí lo tenemos como nuestro aliado, ¿verdad, hermanos? Vamos a ir al libro de Colosenses. Bendito sea el nombre del Señor. Colosenses capítulo 3, es un pasaje muy conocido. A la Biblia siempre la vivimos dándole vuelta, ¿verdad, hermanos? Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Josué, el libro primero de Reyes, que los Salmos, que Proverbios, que Malaquías, que Habacuc, que Daniel, y que Mateo, que San Juan, y los Hechos. Le vivimos dando vuelta y vuelta. Gracias a Dios que este libro es interminable para sacarle provecho para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Por eso es que esta no nos desespera ni nos aburre leerla cada día que tenemos la oportunidad. Dice el versículo número 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Les leí la versión moderna, la versión 60. En esta noche yo le he sacado el tema de la misma porción, buscando las cosas de arriba. Empieza tanto en la versión antigua, la que usted tiene, como en esta, empieza con la palabra sí, ¿verdad? Sí. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y si usted y yo prefiriéramos la traducción de la palabra sí, podríamos traducirla puesto que. O sea, como que el apóstol Pablo nos dijera en esta noche, puesto que habéis resucitado con Cristo. Aquí dice sí, pero si la tradujéramos sería puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Si nosotros vemos la historia del apóstol Pablo, el escritor sagrado, yo no sé cuánto tiempo haya pasado desde su conversión, pero hay veces como que viniera a nuestra mente interpretar que el cambio del apóstol Pablo cuando era Saulo, capítulo 9, si no me equivoco, del libro de los Hechos, cuando va camino hacia Damasco persiguiendo a la iglesia, sabemos la historia que aquella luz que resplandeció en su rostro y lo dejó ciego y lo tumbó a tierra. Yo creo que lejos estaba Saulo de Tarso tener esa experiencia hasta cierto punto trágica, porque haberlo tumbado a tierra y haberlo dejado ciego, ¿cuántas personas han tenido accidentes con su vista y quedaron ciegos? Y ellos tienen la historia: desde que me sucedió esto, quedé ciego. Jamás en la mente y corazón de este hombre llamado Saulo pasaba a tener esta experiencia.
este encuentro, y además trágico. Yo he oído algunos predicadores, algunos predicando sin una pierna, algunos otros predicando sin un brazo o sin una mano, y ellos decían: varias veces Dios me habló, me llamó para el ministerio, pero yo siempre me opuse. Pero un día, como que Dios dijo: la única manera que lo voy a traer y que sepa que yo soy, lo voy a traer trágicamente. Por eso dice: hoy predico sin un brazo, predico sin una pierna, porque entendí que el Señor me llamaba, pero yo seguía la vida del mundo. Así hay testimonio, hay historia. El apóstol Pablo, antes de venir al conocimiento de la palabra, perseguidor de la iglesia, en el capítulo 9 del libro de los Hechos se detalla a grandes rasgos la experiencia del encuentro con Cristo. Sabemos, y lo repetimos porque es lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando oyó aquella voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nosotros entendemos esa palabra. Y Saulo lo entendió muy bien porque era un hombre muy letrado, un hombre que conocía expresiones. Y lo que estaba oyendo no era desconocido para él. Inmediatamente Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Y Jesús se identifica diciéndole: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento, oiga, en ese momento hay algo que aprender de este hombre. Porque cuando él oye: yo soy Jesús a quien tú persigues, yo creo inmediatamente trajo a su mente que a quien crucificaron, si es que ya lo sabía, se llamaba Jesús. El que dejó una historia maravillosa, maravillosa, milagros, mensaje, dulzura, compasión, amabilidad, misericordia. Y era el mensaje que los discípulos seguían predicando. No había otro personaje que se mencionara más que Jesús, el que perdonaba, el que salvaba. Por eso, pongámosle atención a eso. Yo soy Jesús, porque él pregunta: ¿quién eres, Señor? Jesús se identifica, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Saulo estaba persiguiendo a un grupo de gente. Pero el Señor le está haciendo entender que perseguir a ese grupo de gente era perseguirlo a él. Porque ellos eran los representantes de Cristo en la tierra, era la iglesia. Me encanta, me impresiona, me impacta también cuando este hombre inmediatamente le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? No sé si usted alcanza a interpretar esa expresión de Saulo de Tarso. Como que su cerebro, hermano Dios,
una vuelta de como se dice, ¿verdad? De 180 grados. Inmediatamente llegar a reconocer que ese nombre era un nombre que no había de despreciar, que debía de respetar, y que ese nombre era un nombre de esperanza, de cambio, de transformación, de salvación y de perdón para su vida. Porque nosotros sabemos y conocemos la historia de Saulo, cuando él se identifica siendo lo que es. Dice fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. En lo que a la ley se refiere, irreprensible. Hermano, tenía todos los créditos, humanamente hablando, intelectualmente hablando. Pero como hemos dicho en varias predicaciones y que también yo lo he oído, hermano, ninguna religión de esta tierra, el evangelio no es religión, pero ninguna religión de esta tierra le ha podido prometer al ser humano rico, pobre, intelectual o analfabeta vida eterna. Ninguna religión de esta tierra, por más elocuente que se predique o se enseñe o se instruya, no ha podido dar seguridad de vida eterna, de un cielo eterno, de una estadía eterna en los cielos. Ninguna religión. El evangelio ha sido, es y seguirá siendo el único mensaje que ha podido darle seguridad al ser humano que hay un cielo que se puede heredar viviendo conforme la voluntad de Dios. Amén. El evangelio. Cuando yo veo a Saulo aquí, damos gloria al Señor. Porque bueno, es bueno, hermano, ir al punto de este acontecimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Cómo esa luz le cae al rostro de Saulo, lo ilumina de tal manera que lo deja ciego. Inmediatamente, como que si el Señor lo haya levantado y lo haya entregado a tierra, imaginariamente, y cae a tierra, es tumbado a tierra, está ciego, está a merced ahora del Dios que crió los cielos y la tierra. Como nosotros estamos a merced de Él, ya no estamos a merced del diablo ni de nosotros mismos. Ya no, hoy pertenecemos al Señor. Saulo de Tarso, cuando le dice quién eres, Señor, y el Señor dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando el Señor dice, de una cosa te da cosas contra la aguijón, le está diciendo, estás golpeando al aire, estás metiéndote con alguien que jamás podrá vencerlo. Yo soy Jesús, como quien dice, el que crió los cielos y la tierra, el que tengo en mis manos a todo ser humano. Que ningún poder ni del diablo, ni de los demonios, ni del ser humano podrá contra mí, porque yo soy el creador de todas las cosas. Yo soy el que tengo el poder para manejar el universo. Amén. Pero Saulo de Tarso se está dando cuenta que ese personaje, a pesar de lo cruel que Saulo se estaba comportando, el Señor no lo fulminó, no lo mató, no le quitó la vida, sino únicamente lo trajo al suelo, lo puso ciego. Porque en los planes del Señor, siempre está que la persona más cruel, más sanguinaria, más criminal, más malvada que sea,
puede ser un vaso maravilloso en las manos del Señor. Todo y cuando esa persona esté dispuesta a entender y comprender. Cuando pensamos en esos seres humanos que tanto daño han provocado a la humanidad, hermano, en siglos pasados, ¿no creen que Dios les abrió la puerta de oportunidad de ser vasos usados por Dios? Si recordamos de un César Nerón, de un Hitler, de un Stalin, de un hermano, de un Chávez, de un Maduro, ¿no cree que Dios habría querido que esos personajes, en vez de ser malvados, hubieran sido unos vasos usados por Dios? Pero no lo permitieron. No se dieron ese espacio al Señor en su corazón. Cualquier personaje que está viviendo en este tiempo y su vida la está usando para hacer malvadas, cosas criminales, Dios se les aparece en el camino para que cambien de proceder, de actitud. Para que en vez de ser usados por el diablo, ser usados por el poder de Dios. Saulo no se quedó callado al oír esa voz. Señor, ¿qué quieres que haga? Saulo está diciendo, aquí estoy dispuesto, renuncio, ya, me entrego, soy tuyo. ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando Dios conoce el corazón de esa reacción, hermanos, Él trabaja. Cuando vio que aquel hombre no le estaba diciendo para ver cómo salía del problema, de su tragedia, sino que ahora Él está entendiendo y comprendiendo que ese nombre, hermano, tiene el poder en sus manos para misericordia o destrucción de la persona. Así como no hoy, Saulo de Tarso está entendiendo que ese nombre tiene el poder para bien o para mal, todo y cuando el accionar y la respuesta de la persona. Ahora vemos a Saulo de Tarso. ¿Qué quiere que haga? Una palabra sincera. Solo con esa reacción, Él está reconociendo que ese nombre, hermano, está pidiendo una reacción de nuestra vida. Por eso vemos al apóstol y quedó escrito, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga? Está entendiendo, y se lo repito, que ese nombre está pidiendo una reacción positiva de la persona, un cambio, una transformación de nuestra vida. Porque el nombre de Jesús significa transformación, salvación, regeneración. Más adelante, dejando ya a Saulo de Tarso convertido, ya dejando a Saulo, hermano, en las manos del Señor, haciendo lo que el Señor le dice. Mire qué lindo. Él no se puso ahí como caballo garañando en llanto. No, hermano, está humillado. Porque ante el nombre de Cristo se doblará toda rodilla. Ante el nombre de Cristo, hermano, nos vamos a disponer en obediencia, en búsqueda de su nombre.
Porque para eso se nos apareció también a nosotros en el camino. Tal vez no nos atrajo de una manera drástica como trajo a Saulo. A nosotros nos abrazó, venir, nos acuchuchó. Tal vez nos sobó el cabello o nos pegó palmaditas en el hombro. Venid, hijo mío. Y nosotros le decimos muchas gracias, Señor. No llegamos con tragedia. Algunos tal vez. Pero Saulo aquí nos está dando a conocer, hermano, que ese nombre llamado Jesús significa cambio de vida, transformación, que a veces tiene que tratar trágicamente a muchas personas porque Cristo ha puesto su mirada en él. Por eso vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante, allí en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. ¿Cómo empieza ese excelente versículo? Leímos nosotros: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El apóstol Pablo está diciendo allí en este precioso versículo, Gálatas 2:20, con Cristo que estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y continúa el versículo. Y ahora lo que vivo en esta carne, dice, lo que vivo en esta carne, cosa que antes no lo vivía, pero ahora como estoy con Cristo crucificado, y ya no vivo ya yo, y esta vida que estoy viviendo en la carne, la vivo para aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. La estoy viviendo para él. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, busca la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando nosotros descuidamos nuestra atención a las cosas de arriba y las ponemos demasiado sobre la tierra, nosotros empezamos a experimentar, hermano, cosas que en realidad nos hacen lamentar. Nos quejamos, nos lamentamos y se lo compartimos a otros, y otros le dicen: yo estoy igual que vos, o yo estoy igual que tú. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que debemos de buscar las cosas de arriba? Yo me atrevo a decirles que desde el momento de la conversión del apóstol Pablo, pero eso es cuando uno llega a reconocer el personaje llamado Jesús. Yo creo que el apóstol Pablo, hermano, al rato dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo ya yo, sino que es Cristo el que vive. El apóstol Pablo reconoció que la vida de antes, hermano, no sé hasta dónde para él era satisfactorio, pero ahora el apóstol Pablo quiere experimentar las bendiciones de Dios. Él no las disfruta. Él tenía conocimiento, pero no experimentaba. Es como que yo diga: yo soy evangélico, asisto a manada pequeña, o asisto a la iglesia de Dios, asambleas, cuadrangular, príncipe de paz. Pero si le preguntamos a la persona: ¿y usted disfruta de las bendiciones de Dios? Y que me responda X persona: ¿qué bendiciones? ¿De qué bendiciones me habla? Hay un versículo que aquí en el libro de los Efesios, capítulo 1 del libro de los Efesios, en su versículo número 3, mire lo que el apóstol Pablo dice.
¿Con qué razón el apóstol Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado? Porque, hermano, para recibir las bendiciones del Señor no necesitamos haber cruzado 1 año o 2 años para empezar a experimentar las bendiciones del Señor. Esto es inmediato, cuando uno tenga la disponibilidad de reconocer que desde el momento que Cristo entró en mi corazón, las bendiciones ya están para nosotros. Ya están, ¿sí o no? Ya están. No tenemos que esperar mucho. Verso número 3, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Se lo voy a repetir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir, o quizá o tal vez de repente nos bendiga. Dice: nos bendijo. El apóstol Pablo está reconociendo que ese encuentro con Cristo, hermano, ¿con qué razón él estuvo dispuesto y le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? No sé si usted me está captando la idea, pero Saulo actuó con inteligencia. Actuó con inteligencia. ¿Qué quiere que haga, Señor? Por eso es que él escribe que nos bendijo, dice, nos bendijo. Tenemos a nuestra disposición, y termino diciéndole aquí, hermanos, desde el momento de su conversión, el apóstol Pablo, Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora, miren, yo creo que esto usted y yo lo sabemos muy bien, que ahora estamos vivos en Él. Estamos vivos en Él, en Cristo, porque estamos con vida, estamos en este culto. Estamos vivos en Él. Y como estamos vivos en Él, de tal manera que podemos entender, fíjense, excepto que no estemos vivos en Él, que estemos solo en este evangelio de una manera superficial, sin querer experimentar, sin querer conocer, sin lograr entender las realidades y la voluntad de Dios. Pero si estamos vivos en Él, de tal manera que podemos entender verdades, realidades y bendiciones espirituales, así como la voluntad de Dios. Yo a veces pienso que cuando una persona se aleja del Señor, o es muy esporádico en la búsqueda del Señor, no ha logrado entender, no ha logrado ver las realidades, no ha logrado entender la voluntad de Dios. Mientras vivamos en Él, nosotros vamos a entender las verdades de las Sagradas Escrituras. ¿Qué verdades? Las verdades de la vida eterna, las verdades de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Que las cosas de Dios son realidades, no son falsedades. Son realidades.
Y cuando nosotros aprendemos a vivir en Él, tenemos que también entender la voluntad de Dios. Puntos sumamente importantes, verdades, realidades y bendiciones espirituales, así como la voluntad de Dios. Esos son los puntos. El apóstol Pablo nos deja lecciones sumamente extraordinarias. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba. El apóstol Pablo experimentó ese momento, yo lo he entendido así. Para que el apóstol Pablo, hermano, diga, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no, ya no vivo ya yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Es porque el apóstol Pablo disfrutó de las bendiciones que él mismo recibió como revelación del Espíritu Santo. Las recibió, las vivió, aún estando en la cárcel. Aún estando en la cárcel, él podía gozar y disfrutar de la presencia del Señor. En azotes y en torturas, él podía cantar y alabar el nombre del Señor. Pero nos deja como testimonio que la única manera de poder entender las realidades y la voluntad de Dios y las bendiciones que Él tiene para nosotros es buscando las cosas de arriba. En medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier circunstancia, las bendiciones del Señor son reales. A veces nos cuesta entender la voluntad de Dios, ¿verdad? A veces nos cuesta. A veces se nos dificulta entender la voluntad de Dios. Termino con esto. Por eso el salmista, el que escribió el Salmo 91, no se sabe quién lo escribió, pero en sus últimos versículos quedaron escritas estas palabras: por cuanto en mí has puesto tu voluntad. Cuando uno aprende la voluntad de Dios, cuando uno aprende a someterse a la voluntad de Dios. Verso 13, si no me equivoco, hasta el último verso, que son 3, dice: por cuanto en mí has puesto tu voluntad, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Te libraré, te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Cuando uno logra entender la voluntad de Dios, cuando uno aprende a buscar las cosas de arriba, no importa si estamos comiendo, estamos durmiendo, si vamos de paseo, si estamos rumbo al trabajo, o vamos de regreso al trabajo, o andamos en un momento de esparcimiento en algún lugar, hermano, nuestra mente está puesta en las cosas de arriba. Vamos a entender, vamos a disfrutar de las bendiciones gloriosas de nuestro Señor. Aleluya. Pero el consejo del apóstol viene porque desde el momento que se entregó, desde el momento que fue atraído, aunque trágicamente, él entendió y visualizó que ese nombre llamado Jesús tenía cosas muy importantes para su vida. Amén. Amén. Y las sigue teniendo para nosotros, ¿no es cierto? Amén. Pero dice el apóstol: puesto que habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Hay cosas muy importantes para tu vida si tú las buscas.
no las buscas, si tú solo miras para abajo y no miras para arriba, te vas a limitar de tantas cosas buenas, de cuantas cosas bendecidas que Dios tiene para tu vida. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude. Tenemos la grandísima oportunidad de seguir siendo bendecidos por el Señor de tantas cosas buenas y abundantes que hay en el reino de los cielos. Bendiciones para todos. Buenas noches. Tiempo para hermano Will.